como que entiendo que el Padre tenía un propósito, porque en ocasiones yo llegaba a ciertos lugares y yo no sabía por qué razón habían cosas que a mí no me acontecían. A otros le acontecían, pero a mí no. Habían momentos que yo estaba, por ejemplo, cuando yo tenía unos 14 a 15 años, que yo todavía no conocía del Señor, obviamente era un muchacho. Y yo recuerdo que estaba en una fiesta, y en esa fiesta era en la calle, en el ensanche Quisqueya. Y cuando estoy en la calle, ando con una señora que le gustaba su vida y, ¿verdad?, y vivía ese estilo de vida. Y ella me dijo, ven conmigo para que la acompañe. Era como medianoche o 2 o 3 de la madrugada. Se armó un tiroteo. Ese tiroteo de esos tiros locos, en medio de la fiesta. Todo el mundo estaba corriendo, menos yo. Yo estaba sentado en una silla y las balas pasaban, ¡fui! Y yo sentado en una silla como que yo era el protagonista de la película. Yo entendí que era un plan del diablo que me quedara ahí para que una bala de esa me matara, pero el plan de Dios fue cuidarme en mi ignorancia. A pesar de que yo era un ignorante en ese sentido, me cubrió, me cuidó. Entonces, yo puedo decir que esa parte es algo que define el propósito, el proyecto de Dios para conmigo. Amén. ¿Y usted, pastora? Bueno, al igual que nuestro amado maestro Ramón Cabral, en ese tiempo uno no tenía un concepto de lo que es un propósito o un llamado. Pero ¿qué me solía suceder muy a menudo? Que yo podría entender desde este plano, cuando conozco al Señor, que Dios tenía un plan, era que de tiempo en tiempo había un ángel que me visitaba. Ese ángel, desde que yo tenía memoria, me acompañó. Fue creciendo conmigo. Normalmente tenía las mismas edades, o se presentaba en esos tamaños de las edades que yo tenía, que iba subiendo hasta la edad adulta, y él solo se presentaba cuando yo estaba en peligro de muerte, a sacarme de un río que me estaba ahogando, a tirarse delante de un camión y a ponerme en la orilla cuando yo me lanzaba para tirarme, para quitarme la vida. Y en mis sueños, cada cierto tiempo, cuando yo estaba en un estado de desesperación que quería dejar de existir, siendo niña, se aparecía ese ángel y me tomaba de la mano y me llevaba a volar por todas las naciones de la tierra. Aleluya. Y él me llenaba de una paz, y él me decía, un día volarás. Yo veía la frontera de los países y él me decía, y habrá luz, y en ese tiempo no habrá más oscuridad y podrás volar totalmente de día. Porque en ese tiempo los demonios me llevaban a volar de noche y me atormentaban y me torturaban, que eran las experiencias que yo solía tener. Y ese ángel iba y me llevaba. Ahora él siempre me regresaba y me decía, pero todavía no es tiempo. Y yo no entendía lo que él hacía, pero siempre anhelaba que cada cierto tiempo él venía y me daba ese paseo y me decía lo mismo, un día volarás y será totalmente de día. Santo Dios, eso está tremendo. Tremendo, tremendo. Entonces hay personas que desde su niñez el Señor como que lo marca. Yo recuerdo que yo siendo joven, un familiar mío me llevó a un brujo y me llevó por varias ocasiones, y cada vez que me llevaba se le caía el espíritu del brujo. Ay, y yo le dije, ¿pero qué es lo que pasa? Me dice, no, parece que hay alguien que te tiene un trabajo por allí más fuerte que lo que él tiene. Una luz que él tiene. Pero no era mentira, era cuando yo entraba se le caía el asunto del brujo y nunca pudo atender. Tú sabes que yo iba donde brujo, siendo así un muchacho, porque mi familia, por ejemplo, de parte de mi mamá y de parte de mi papá también, eran muy crédulos en esto. Ellos creían mucho en eso. Y una vez a mi mamá le ocurrió algo, y es que ella se enfermó. El problema con la enfermedad de mi madre era que la llevaban al médico, pero no le encontraban nada. Y entonces un día la llevan a donde un brujo, que regularmente en los años de los años 90 abajo, ¿verdad? Y 90 no tan alto, todavía eso existía. Cualquier tropezón que se daba una persona era para un brujo que iba. Sí. Que se dio una rodilla. Tropezó, el brujo está esperando. El brujo, sí, para que le ensalme, para que le diga por qué tropezó. Como tenía un cuñado que se rompió una pierna y de una vez agarró para donde el brujo y mandó a montar a un espíritu. Le dijo, pregúntamele a tal espíritu que qué me pasó, que por qué me caí del motor, por qué me reventé la pierna. Y entonces se le montó el demonio y le dijo, dile a él que ni tengo la culpa yo ni la tiene Dios, que ese es su problema. Él fue que se cayó del motor. Entonces,
En el caso de mi mamá, yo fui a donde esa bruja, porque a mi mamá se le llevaron para un lugar, y entonces yo veo a la señora, cuando llego al cuartito oscuro, yo siempre le he puesto el cuarto oscuro, porque yo iba donde un brujo a predicarle y él estaba en un cuarto oscuro. Él le llamaba el cuarto oscuro, con más de 60 imágenes, Wow. con tijera puesta en cruz, dientes de muerto ahorcado, tenía clavija, tenía una serie de candiles encendidos, muchísimas cosas, y había una vibración que era el se sentía ahí. Entonces, cuando yo voy a la casa de esa señora que es bruja, ella tiene lo que decimos aquí en Santo Domingo, un pachuche en la boca, un tabaco, le llaman túbano también, y en otro lugar le llaman ébano. Ya. Y entonces, de repente, ella tiene un pañuelo verde. Yo no sabía que había una entidad que trabajaba con el color verde. Sí. Pues después que me di cuenta que esa entidad trabaja con el color verde, que pertenece a una de las 7 potencias. Y cuando entonces estoy así hablando con ella, me pregunta, ¿tú crees en esto? Y yo me quedo como ambivalente, porque es un muchacho, y yo para que ella, por el miedo que tenía, le digo, sí, yo creo. Y ella me dice, no, porque para que esto suceda tú tienes que creer. Mira cómo dice la Biblia en Santiago, los demonios también creen. Sí. Entonces ella me dijo, tú tienes que creer que esto es real. Y cuando me preguntó qué pasa, no, que mi mamá está enferma. Entonces ella vio las entidades que trabajaban y enfermaban a mi mamá. Ya. Y me dijo, la enferma San Miguel, fulano de tal, pero fulano está trabajando a favor de ella. Yo creía que eso era de Dios, en mi ignorancia, como dice Pedro. Dios, habiendo sabido la ignorancia, perdonó, la pasó por alto porque sabía la ignorancia del pueblo. En ese instante ella me dijo algo que siempre yo he tenido pendiente, pastora Beatriz. El mundo de la oscuridad trabaja con Dios en cuanto al nombre, pero nunca menciona un nombre, que es el nombre de Jesús, porque es el nombre sobre todo nombre. Y el nombre de Dios es universal, y se han hecho muchas cosas en nombre de Dios, aunque Dios no está ahí. Sí. Pero en el nombre de Jesús no se hacen muchas cosas. En el nombre de Jesús solamente es el bien que se proyecta. Y me dijo, le vamos a dar 3 toques para que los santos trabajen, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando me dijo así, yo que era inconverso, yo dije, no, pues trabaja con Dios. Si trabaja con Dios, no, ahí no hay problema. Ahí entonces me alenté y le dije sí, y tocamos los 3. 1, 2, 3. Y me dijo, tu mamá ya está sana, porque San Fulano de tal ya está trabajando con ella. Al tiempo mi mamá volvió a la casa y vino como que estaba sana. Entonces me di cuenta que a pesar de todo, Dios me permitió vivir esos escenarios, vivir esos momentos, para que yo supiera el bien y el mal, como los 3 árboles que había en el Edén: el árbol del bien, el árbol del mal y el árbol del conocimiento. Amén. Eran 3. En ese sentido, bien y mal. Hay personas que están más conectadas con el mal, muy poco conocen del bien, y hay seres humanos que nacieron con la bendición de estar conectados solamente con el bien y no han tenido nunca ni siquiera una pequeña alianza con el mal. Gloria a Dios por eso. Amén, amén. Bueno, ya que me quedó, maestro Cabral, tocó ese punto, para seguir en esa temática, no estaba dentro del tema, quiero hacer una pregunta a la pastora. Es que yo a veces te llevo a los temas así como que te abro así como que cuando te estoy hablando como que tú te metes a los temas. Entonces la pregunta es, ¿puede a un creyente caerle brujería? ¿Le puede afectar a un creyente? ¿Qué tanto sí y qué tanto no? Bueno, a un creyente totalmente restaurado y con Dios de verdad en el corazón, no debería afectarle ninguna brujería. Ahora hay creyentes que todavía no están en una etapa de transformación y tienen más de oscuridad que de luz. Eso es algo complicado, pero un creyente puede tener un poquito de luz y 90% de oscuridad en él. O sea, la luz le está resplandeciendo, pero no le ha resplandecido por completo. Todavía tiene odio, tiene amargura, tiene contienda, tiene enojo descontrolado, y ese creyente tiene tinieblas. Por eso la Biblia dice que si la luz que en ti hay son tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Entonces, ahora cuando somos totalmente llenos de luz,
donde a nosotros nos guía el amor, nos guía la misericordia, hemos cerrado puertas, obedecemos al Eterno, la brujería no nos puede tocar, todo lo contrario. Incluso si alguien le lanzara una brujería, lo que haría es caerle bendición a un creyente en ese estado cuando está totalmente lleno de luz. Pero hay creyentes que sí están en el Señor y están llenándose de la luz de Dios, no están totalmente iluminados. Amén. Quiero agregar un poquito más ahí. Lo que dice la pastora tiene razón. En nosotros existe algo que se llama la luz, y en algunos creyentes puede existir la luz oscura. Hay una luz que está plegada de oscuridad, y eso se ve como que contrario. Lo que pasa es que, como Jesús dijo así, se interpretó luego que un ser humano puede guardar en uno de sus 45, 41 partes que tiene en el alma, guardar luz y guardar oscuridad. Me gustó esa parte cuando dice la pastora Beatriz que puede tener un 90% de oscuridad y un 10% de luz, porque hay 2 o 3 áreas de su alma que guardan esa luz. Es como un inconverso. Hay inconversos que te dicen: yo no hago maldad, yo al que tengo que darle un plato de comida se lo doy, al que tengo que darle agua se la doy, pero ellos hablan pila de mentira, ellos hacen cosas indebidas, pero con esto que ellos hacen, ellos tienen luz, pastora, porque esa luz de alimentar a alguien es de Dios, esa luz de bendecir a alguien, eso es de Dios, pero lo otro que hacen es oscuridad. Entonces, por eso es que en el creyente le puede caer siempre y cuando la cantidad de luz sea menos que la cantidad de oscuridad en él. Si es un creyente que la luz está de manera más contundente, más fuerte, ¿verdad? Y el alma está más llena de luz, a ese creyente la brujería, que es una energía demoníaca que viene enviada por una energía de demonios, no directamente por algo así, no, que viene de un lugar que se llama el éter, que alguien la utiliza y la envía. Ese poder que viene mediante un demonio, lo que va a hacer es que cuando llegue o quiera llegar a la vida de la persona, le va a dar vueltas, porque ese ser humano está lleno de luz y la luz se convierte en inaccesible. Entonces no puede entrar la brujería porque es inaccesible la entrada. Entonces lo que el demonio hace es, la energía de brujería que le da vuelta. Por eso nosotros muchas veces nos lanzan brujería, nosotros no estamos embrujados, pero sentimos la influencia que nos hace la guerra alrededor. Como que estamos en una panadería. Sí. Usted no es pan, pero siente caliente. Sí, siento caliente. Y yo lo he sentido muchas veces. Y yo sé que ustedes también. Entonces, uno siente esto. Y es que eso está buscando una entrada donde haya oscuridad. Y si no la encuentra, se mantiene alrededor hasta que le llegue el momento, porque todo tiene un momento. Y entonces se va, porque no encontró una entrada oscura por donde. Entonces, me parece, para colaborar con la palabra, es como cuando la Biblia dice que el enemigo anda como lobo rugiente, buscando a quien devorar. O sea, él se mantiene buscando. Sí. Eso le cuida, digo, ahora te da un pique. Sí. Porque la palabra de Dios dice que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, pero es refiriéndose al Dios y a la oscuridad. Así es. Pero el ser humano puede tener tan poca luz que conviva con un poco de luz y con las tinieblas. Incluso creyentes, yo he conocido creyentes que tienen tan poca luz que su misericordia, creyentes que incluso se enojan cuando tú le das algo a otra persona que no es de ellos no pusieron nada allí, pero ellos tienen tan poca luz que le molesta que otro dé. Ellos no dan, pero le molesta que otro dé. Denigran, dañan, incluso en nombre de Dios. Se llenan, un ejemplo, de un espíritu religioso muy oscuro, donde algunos oran para que Dios mate a otro ser humano y ya están totalmente rodeados de oscuridad, aunque tienes una pequeña luz que está en ellos fluyendo, que es lo que es la luz de Dios, que trata de guiarlos a la verdadera luz, que es el amor y la misericordia de Dios, pero algunos tienen muchas tinieblas. Bueno, maestro, vamos a hacer eso para evitarme ya. Una pregunta que me surge acá es, ¿sería saludable que un creyente esté hablando mucho de satanismo, de brujería, de cosas que practicaba en el pasado, cosas del ocultismo? ¿Sería eso saludable para un creyente, ya que se trata de luz y tinieblas?
¿Es saludable? No es saludable, porque el mundo espiritual, de los 4 mundos espirituales hay un equilibrio, todos están equilibrados. El equilibrio espiritual se debe mantener en todos los sentidos. Por eso cuando tú, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, cuando tú estás comiendo demasiado, tú estás alterando el equilibrio de cómo debes comer, y poco a poco te va poniendo la barriga bien grandota, más grande que la mía. Sí. La estoy bajando. Pero ese es el ministerio. Ya estoy bajando. Okay. Y de repente, no, eso no es ministerio, eso es gracia, eso hay que bajarlo. Entonces, ¿qué pasa? A medida que va creciendo, en tu cuerpo tú vas sufriendo unos cambios. Te va subiendo la glucosa en sangre, te va subiendo el hígado graso, se te va poniendo el páncreas un poquito más. Los triglicéridos. Sí, los triglicéridos, que son cadenas de 3 grasas. Yo estoy explicándole eso a la gente porque a mí me gusta explicar así como con palabras, ¿verdad? Más llana, lo que quiero explicar en algo más sublime. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? El mundo espiritual es así. Si yo tuve experiencia con la oscuridad, si yo tuve muchas experiencias con los demonios, con el diablo, con tantas cosas, cuando yo vengo a Cristo, yo tengo que contar más las experiencias en Cristo que las experiencias demoníacas. Porque cada vez que yo hago mención del mundo oscuro y solamente hago mención del mundo oscuro, yo estoy dándole de una forma u otra honor a ese mundo. Wow. Porque ese mundo yo le estoy mencionando más que la luz. Como que usted aprendió de allá afuera, como que usted Exactamente. le agradece algo de allá. Como que le agradezco. Sí. O sea, yo no estoy hablando del nombre que sobre todo nombre, Sí. según Hechos 4:12. Entonces yo tengo que el nombre de Jesús ponerlo por encima. Ok, yo voy a hablar de lo que yo hacía, me pasaba esto, sin instrucciones. Sí. Porque hay gente que instruyen y el otro aprende. El otro. Hay gente que lo hace, pastora, dice, ok, Dame una mira, instrucción de brujería. dijo que cuando se hace una bola, cuando tú miras una agua y hace esto, entonces déjame a ver. Hay gente curiosa y lo hace. Dan lujo de detalle. Dan lujo de detalle, enseñan para que el otro aprenda. Entonces, tú debes dar más gloria al Padre en este sentido, o darle la gloria al Padre, y de la oscuridad solamente enfocarte en cómo se desvincula tu alma de la oscuridad, cómo enseñar a desvincularla, cómo enseñar a que la persona sea libre, qué es lo que te ataca, por dónde viene, cómo se llama, y después que tú hablas de eso, entonces tú le das recomendaciones. Entonces, eso existe así, pero la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne, pero que tenemos el poder de Dios, y le damos instrucciones para que las personas aprendan a cómo salir de eso que también nosotros podemos salir. Muy bien. Entonces, esta va para la pastora. Entonces, yo entiendo que hay prácticas, hay cosas que se hacían allá en la parte Oscura. Oscura, que cuando venimos a la luz ni siquiera debemos mencionarla, ¿no? Ni siquiera mencionarlo, con mucho menos dar lujo de detalle que yo hacía esto, aquello y ese por el estilo. Sí, de hecho, una de las cosas que hago es tratar de que enseñamos en los cursos de liberación, no maximizar el poder de las tinieblas, porque hay gente que maximiza el poder de la oscuridad, y eso siembra en el creyente un estado de temor y de creerle más al poder de las tinieblas que al poder de la luz. Y si bien es cierto que el enemigo tiene cierto dominio, no le llega ni siquiera a los tobillos del poder y el dominio que tiene el Rey de Reyes. Entonces, a veces he visto, en una ocasión hace años compré un libro, y cuando compré el libro yo creo que la persona va a dar algunas técnicas de cómo ser libre. No, esa persona explicaba en ciertos sacrificios cómo lo hacían, dónde cogían la tierra del cementerio, cómo hacían el trabajo para amarrar a los hombres para esto. Es un libro cristiano, supuestamente la persona estaba dando su testimonio y explicando todo lo que hacía de aquel lado. Y yo lo miré, lo agarré, lo boté, digo, ¿esto es un entrenamiento de brujería o qué es lo que es? Porque bajo ninguna circunstancia, un ejemplo, nosotros bregábamos con cosas como amarrar hombres, etcétera, etcétera. Gente iban donde mí para amarrar hombres, y yo nunca, gracias a Dios, tuve que hacerlo, pero otras personas sí iban para que uno le hiciera ese trabajo, y yo nunca he testificado cómo se hacía eso, ni lo voy a hacer. Exacto. ¿Por qué? Porque hay gente que va al velorio a llorar al muerto, y hay otros que van a ver cómo se roban la cartera. Entonces hay gente que te escucha
con el deseo de cambiar y otro que te va a escuchar con el deseo de ver cómo amarrar al marido. Así es. Entonces es importante tener ese cuidado cuando se trata de hablar de lo que vivimos allá, que siempre debemos dar gloria o sacar el extracto donde Dios entró en ese escenario y lo que Dios hizo para glorificarse en ese escenario, aún estando de aquel lado. Así que yo decía en estos días que como tanto el reino de la luz como el reino de la tiniebla, de la oscuridad, ambos son espirituales. Sí. Hay gente que sin darse cuenta cruzan una línea que no se debe cruzar. Sí. O sea, como, yo vengo del ocultismo, yo sé. No, usted sabe de ocultismo. Exacto. Y usted sabe de oscuridad. Y hay gente inclusive que yo lo escucho decir, eso es brujería, porque eso yo lo practicaba. Pero hay que, espérese. Ignorando que hay cosas que el enemigo es un repetidor, un copión Claro. de las cosas de Dios. Perdóname que te interrumpa, pero el enemigo es el que copia todo. Pues claro, Hasatán nunca ha hecho nada. no, Ninguno de los demonios han hecho nada. Todo lo hizo el Padre. sí, Y ellos son imitadores de lo que el Padre hizo. Por eso yo en un video corregí a alguien que era de mi gente, pero que se atrevió a decir que cuando tú utilizas aceite, vino y sal, que eso es brujería porque lo usaban. Si usted lo sabe, ese es su problema, pero en la Biblia está la sal, en la Biblia está el vino, en la Biblia está el aceite. sí. Con vino y aceite me ungió. Con vino y Mi aceite me ungió y todo mi ser transformó. Yo estaba enfermo, estaba herido cuando Él me encontró. Con vino y aceite me ungió. Hay que cantar ese coro. Amén. Entonces, señores, nosotros somos así, el evangelio es vida, es gozo. Eso es lo que transmitimos. Amén. Entonces, yo le dije, vino, aceite y sal es bíblico. Cada uno tiene un simbolismo y cada uno tiene una dimensión. Y Jesús incluso habló del vino y dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero también habló del aceite. Entonces, Sí. ¿por qué brujería? Para usted es brujería porque usted lo practicaba, pero usted no se da cuenta que los espíritus que les revelaban eso a usted es porque ellos sabían el poder que hay cuando un cristiano lo usa en el nombre de Jesús. Amén. Lo que dicho sea de paso, mi querido Cabral, cada uno de estos elementos cumple un papel esencial. Sí, El aceite, lo que hace el aceite no lo hace la sal. Así Y lo es. que hace la sal no lo hace el aceite. así es. Entonces, cada cosa, cada elemento de esto que como tú acabas de decir, está en la Biblia y que Dios lo puso ahí, porque por ejemplo, si a eso no vamos a la Biblia, no vamos a la Biblia, la mayoría, por no decir todos, usted va a un brujo y va a encontrar la Biblia ahí. ¿Qué hace la Biblia ahí? Bueno, pues no debería estar ahí. Entonces, yo no uso Biblia, los brujos usan Biblia, pues. Y entonces tenemos que tener claro eso. Ok, tengo una pregunta aquí, y esta va para mi querido Cabral. Dice así. ¿Qué lo ha llevado a usted a estudiar más allá de las escrituras? O sea, hemos visto su video, su contenido, que en un momento no habla de la Kabbalah, que en un momento no habla de la mística, que en un momento no habla de tal libro. De hecho, a veces toca unos puntos ahí y yo digo, ¿dónde fue que sacó ese asunto? ¿Qué llevó a mi hermano Cabral a investigar a más allá la Biblia? ¿Qué lo llevó a eso? ¿Qué fue lo que pasó? Amén. Bueno, tú sabes que yo investigué también, Ah, que la mayoría de los resguardos se hacían de los papeles de la Biblia. O sea, también. Ay, oiga eso. para tú veas cómo utilizaban las cosas de la Biblia. Sí. Bueno, mira que me llevó a mí a estudiar estas cosas. Yo conocí unas personas en la etapa de mi conversión, cuando yo estaba, ¿verdad?, caminando para conocer. De repente se me aparecieron dos personas en mi camino, eran dos amigos. Hay uno de ellos que lamentablemente murió, predicábamos juntos. El otro vive, pero el otro hoy no está mucho en la línea que él estaba, sino que hoy él está reprendiendo demonios, se dedicó fue a la liberación, después que no creía que demonios existían. Él mismo me decía a mí, no existe ningún demonio, no existe nada de eso, porque estudió todos esos libros que algunas veces le decían que no, que el diablo trabaja con Dios, que Satanás es un aliado del Padre, que no te cuántas cosas. Pero yo comencé a investigar unos 15 años atrás, ¿cómo es todo esto? Y empecé a buscar, a investigar, a leer libros,
a comprar libros, a leer, a tomar libros prestados también, déjame verlo, hasta que empecé a estudiar precisamente con la persona que no creía en demonios. Me empezó a decir, mira, cómprate este libro. Él mismo me llevó al área de estudiar hebreo y estudiar griego. Luego conocí a otro, quien después fue mi rabino, que actualmente es un hombre que lo respeto mucho, un hombre con un conocimiento tremendo. Pero él salió del área pentecostal. Yo creo que él no es pentecostal ya, salió del área pentecostal. Y él me dijo un día, Ramón, ¿por qué tú hablas en lenguas? Si tú sabes que la lengua viene de los chamanes. Yo le dije, en ninguna manera. Porque los chamanes hablan lenguas. Y yo le dije, en ninguna manera. ¿Sabe por qué? Porque yo, además de Hechos capítulo 2, en el Antiguo Testamento, como se le llama la Torá, la Taná, se hablaba lenguas. Lo que pasa es que mucha gente no sabe eso. Se hablaba lengua. Y yo le contesté, y yo le he hablado a espíritu, a demonio, lengua, y han caído por el piso. Y en sueño también, y han caído por el piso. Quiere decir que lo que tú entiendes que no es de Dios, es algo que tú no lo comprendes porque tú no has tenido esa experiencia. Para contestar entonces y descender ya directamente a la pregunta, yo empecé a investigar y yo simplemente la curiosidad. Al principio fue la curiosidad, pero el conocimiento, como decía Salomón, el conocimiento te abre una puerta, y una puerta es dat en hebreo, y esa puerta te abre otra puerta, y esa puerta te abre otra puerta, y esa te abre otra puerta, y esa te abre una dimensión. Entonces, tú entras a una puerta, después entras a una dimensión, después entras a otra puerta, y ya cuando entraste, te da el sabor de la curiosidad de saber qué hay detrás de las otras puertas. Eso me permitió a mí comenzar a estudiar todas estas cosas. Y las sigo estudiando, pero soy evangélico que hablo en lengua, corro, grito en el espíritu, busco a Dios, en los montes. Estoy con un rabino actualmente en el monte y me dijo, te felicito, porque él es rabino, incluso sabe más que yo de esto y habla hebreo directamente. Y me dijo, ¿sabe que yo aprendí? Que todo eso que yo sé, todo eso que yo sé, Ramón, me di cuenta que hay una sola cosa. Jesús es el centro. Y hay que buscarlo aquí en el monte, donde quiera. Y entonces, todas estas cosas fue por la curiosidad. Pero al final me han hecho sentir bien, pero he mantenido un equilibrio para no doblarme en un lado o doblarme en el otro y decir que eso no es de Dios y que todo es del diablo y que esto no. Mantenerme en el equilibrio sabiendo que Dios no tiene un límite, no tiene una forma, es la forma como Él quiere. Amén, muy bien. Bueno, en la misma dirección, quiero hacer la pregunta en esta dirección a la pastora, y es en la siguiente dirección. Yo sé que, por ejemplo, mi amada lee mucho libro, le encanta la lectura, entonces, si bien es cierto que Dios... Escritora, ¿eh? Sí, escribe. O sea, si bien es cierto que Dios está instruido, así como Moisés, que Dios, tú oras, ayunas, Dios trata contigo. Existe la necesidad de aún querer leer tanto libro, es necesario, qué beneficio, porque hay gente, por ejemplo, no es suficiente el Espíritu Santo de que ya me instruyó y ya yo sé. Bueno, yo creo que uno de los trabajos que hace el Espíritu Santo, es mi opinión personal, es guiarte a la búsqueda de conocimiento. Nunca Dios ha transmitido al hombre directamente todo el conocimiento. Dios quiere que el hombre aprenda, experimente y busque. Por eso la Biblia dice en los Proverbios, busca la sabiduría, búscala como a oro, búscala más que a la plata, más que al oro. Y el término buscar quiere decir investiga, aprende. Sí. Hay cosas que Dios no nos la comunica. Y eso es algo que cuando el Espíritu Santo de Dios en uno te lleva una hambre de saber, porque tú quieres agradar a Dios, tú no quieres que te lleven por un camino equivocado. Y en una ocasión, yo siendo muy nueva, yo dije algo, porque una persona me estaban diciendo que yo no debía leer otros libros, que solo tenía que leer la Biblia y que tenía que escuchar exactamente lo que me estaban diciendo mi maestro en ese momento. Y yo recuerdo que yo le dije, maestro, yo lo siento, pero yo me siento más segura, aún si me perdiera siguiendo mi propia guía, que sin saber si usted está en lo correcto, caerle atrás y perderme siguiendo la guía que usted me está trazando. O sea, déjeme buscar la verdad,
No, que esta es, no, yo necesito encontrar la verdad para yo estar convencida de la verdad. Porque en ese tiempo yo estaba en un sistema religioso que éramos 15 personas y a mí me estaban diciendo que todo el mundo estaba perdido. O sea, que el pequeño remanente que se iba a salvar eran esas 15 personas. Y mi mente rondaba y yo decía, no, pero lo que Dios llama pequeño no es lo que ellos llaman pequeño. ¿Y cómo es posible que el Dios de toda la tierra va a mandar a Jesucristo para que se salven 15 almas? Y ellos me decían, es que en el diluvio se salvaron 8. Digo, sí, pero si sin haber Cristo muerto se salvaron 8, entonces se supone que la sangre de Cristo debió valer para más de 15. Y yo siendo nueva tenía esa respuesta. No vea nada, no lea nada, no escuche otro maestro, no llevaban predicadores, era solamente escuchar lo que... Y yo decía, no, yo prefiero, si me voy a perderme en busca de la verdad y no perderme detrás de usted, que yo no sé quién se le apareció a usted. Y comencé a escarbar, y como dice el maestro Cabral, mientras más tú, en Dios, mientras más tú comes, más hambre tú tienes. Eso es así. No es de que comí me llené, no. Mientras más tú comes, más tú quieres. Si quieres saber más, si quieres saber más. Y entre todas esas cosas que no quieres saber, es el método que Dios utiliza para ampliar tu capacidad. Porque si bien es cierto que aprender, leer, amplía tu capacidad y Dios te va a usar de acuerdo a tu capacidad. Y si la capacidad se puede ampliar, ¿para qué no ampliarla? Exacto. Entonces, de hecho, pastora, los eruditos dicen que Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, el primero que salió fue su papá. Sí. Su papá caminó casi 1000 kilómetros para encontrar la tierra de Harán. Pero que cuando su papá muere en Harán, Abraham recibe el llamado y Abraham desciende a Egipto. ¿A qué desciende Abraham? Ya Dios se le reveló, dicen los eruditos, pero Abraham necesita conocer ciertas informaciones de ese Dios que se le reveló, que están escritas en ciertos libros. Y bajó a una de las bibliotecas, que eran 5 bibliotecas, 5 escuelas, bajó, investigó y se dio cuenta. A partir de ahí, su propio hijo Isaac, que se le llama el hombre de los pozos, manifestó señales y prodigios que su papá Abraham le enseñó. ¿Por vía de qué? Por vía de lo que él aprendió. Por eso está escrito en el libro de Deuteronomio, desde Éxodo hasta Deuteronomio, dice: a tus hijos los va a instruir y va a escribir todo lo que yo te digo. ¿Dónde? En los dinteles, en los postes, en las esquinas, donde quieran, para que aprendan. ¿Y qué eran? Eran símbolos, eran palabras, eran letras, eran permutaciones que se hacían, y todo esto se convertía en algo espiritual y le permitía a la gente tener un acceso superior. Por eso Moisés fue llamado y no Aarón. Y cualquiera dice, pero ven acá, es que el que está preparado para ser rey, para ser faraón, es Moisés, no es Aarón. Moisés es el que conoce todas las artes egipcias, es el que conoce cómo gobernar. Por eso es que Pedro llega hasta Roma, muere en Roma, pero Pablo llega hasta el Asia. A los continentes del entonces Pablo lo caminó. ¿Por qué? Porque Pablo era el Shaul, el erudito. Ahora el Pablo el sencillo, el humilde y el pequeño, pero tiene el conocimiento que aprendió. Entonces el Padre va a usar el volumen de tus conocimientos para darte más conocimiento y pueda tener acceso a personas que otros no tienen porque no le pueden llegar. Hay gente que no puede entrar al palacio, hay gente que no puede llegar al presidente, pero hay gente que sí, porque son gente que están ahí y Dios los preparó y ellos también se prepararon. No, y bíblicamente también, ya para continuar con otra parte, y es que vemos a Pablo y a Pedro. Vemos que Pedro no pudo salir de Jerusalén, ahí en su entorno, a los judaizantes, a los judíos, mientras que Pablo se fue por Capadocia, por Asia, por todas partes. A los continentes del entonces, vemos a un Pablo escribiendo unos de 12 a 13 libros, mientras que Pedro solamente escribió primera y segunda. Y no fue Pedro, fue Marcos quien le dictó. Entonces vemos que el conocimiento es necesario. Ahora, aquí en esta entrevista, de repente hay un cambio inesperado, porque esta pregunta yo sé que lo va a hacer pensar y mucha gente que también está conectado ahora, yo sé que va a bendecir su vida. Sabemos que tenemos un Dios que es bueno, buenísimo, pero a veces nos surgen cosas a nosotros que uno dice, ¿dónde está Dios?
¿qué pasó como la vida de Job? Que Job decía, yo quisiera que se me presente, y de esta época él me entendería. Y fue una situación que estaba atravesando. Entonces la pregunta es esta que dice, ¿le ha tocado justificar o perdonar a Dios en una etapa de su vida? Pueden contestar uno al otro. Si le ha tocado perdonar a Dios, Señor, yo te voy a perdonar eso y te justifico. Está bien este micrófono. A mí me ha tocado varias veces. Varias veces. Háblalo brevemente de eso. Hubo un tiempo que yo me sentía mal con Dios. Yo creo que los creyentes, casi todos los creyentes pasan por esa etapa. Un tiempo cuando tú quieres que Dios haga eso, pero Dios no lo hace. Entonces tú dices, pero tú sabes que yo necesito eso, tú sabes que me conviene eso, tú sabes que realmente yo quiero eso. Y no es malo desde el punto de vista mío, pero tampoco es malo desde el punto de vista de Dios tal vez. Es que Él no quiere hacerlo. Entonces, yo me acuerdo que precisamente una vez yo andaba con la esposa, o no andamos ahora. En ese entonces vivíamos una vida un poquito precaria en momentos, no me da vergüenza decirlo, no sé a ti, a mí no me da vergüenza. Y yo había momentos que decía, ven acá, nosotros le servimos al Señor. Y yo cobraba, yo era encargado de un área, una de las mejores compañías del país. Y de repente yo decía, ¿y qué pasa? Yo tengo que buscar pasaje. Yo hoy cobré, mañana tengo que buscar el pasaje. ¿Qué pasa? Y yo me sentía así, y yo le decía a Dios, pero yo te pago el diezmo, pero yo te ofrendo. Y yo me sentía como enojado. Pero yo decía, ¿y entonces por qué? Y tú no dices tu palabra. Hay mucha gente que me están escuchando ahora, que también tal vez están así, diciéndole a Dios, pero yo te sirvo, yo te amo, yo te soy fiel, yo no he descuidado tu obra, yo nunca he sido infiel ni a ti, ni a la gente que están a mi lado. ¿Y por qué conmigo tú no obras? ¿Por qué tú obras con fulano? ¿Por qué a fulana sí? ¿Por qué a Perencejo sí? Y yo que ayuno más, y yo que oro más, y soy una persona tan consagrada. Entonces, ese tipo de persona que está en la iglesia a veces se enoja con Dios. Feo, un enojo feo que dice, yo no quiero, y va a la iglesia, aunque tú lo ves que levanta la mano, pero tiene eso en su corazón, dice, yo me siento mal con Dios. Quisiera tener el control de Dios en la mano. Sí, para cambiarle la forma. Quisiera tener el control para cambiarte. Entonces llega un momento que Dios te dice como a Job, siéntate, yo hablaré contigo. Yo soy el que te voy a hacer las preguntas. Si tú tienes la capacidad de contestarme, entonces tú me contestas. Hay momentos que Dios te siente y te dice, ¿por qué tú crees que yo no hice esto? No, yo no sé, porque mira, no lo hizo por esto, por esto y por esto. ¿Y por qué que Dios no lo hizo por esto, por esto y por esto? Entonces ahí tú tienes que perdonarlo. Ahí tú tienes que decirle, Señor, perdón. Le doy la palabra a la pastora y perdóname que yo te he tomado casi la pregunta completa. Pero yo soy invitado. Para mí es un honor estar aquí. Mi esposa y yo fuimos la segunda vez a buscar visa americana, como segunda o tercera vez. Como la cuarta fue que nos la dieron, a la 3. La misericordia de Dios. Y me la dieron cuando yo no tenía empleo. Yo tenía buenos empleos, iba con esto sí. Tú verás, Padre, gracias te doy por ese trabajo y gracias por esa. Porque yo entendía que ganaba bien y que con esa carta que el cónsul había de cuando él la miraba decía, ¿cuánto gana? Yo le repetía lo que estaba diciendo. Su visa no puede ser aprobada. Ok. Cuando me hicieron eso como la segunda o la tercera vez, yo me acuerdo que de repente solté todo. Solté los documentos, hasta me olvidaron que ahí había documentos de la casa y de la casa. Acuérdate, me dijo ella, acuérdate que son los documentos de la casa. ¿Verdad? Lo agarré. Cuando llego, duré 15 días enojado, con un pique dominicano. ¿Por qué? Y tú sabías que... Y Dios, ahí es que a uno le da pique, de verdad, porque habla, dime algo. Tú no hablas conmigo, pero tampoco me indicas razones. Pero que en el silencio de Dios, en la vida de Job, Dios se mantuvo callado, pero había 3 amigos que no eran tiqui. Ese era el usadito del maligno. Sí. De repente, cuando yo
al año siguiente, a Dios le gusta darle respuesta al año. Sí. Al año sí. En ocasiones, obviamente. Bueno, en ocasiones. Sí. Ahora ya te lo da 5 y 6 años y después. Yo estoy orando y ese día, sábado, estoy en ayuno. Y de repente estoy orando y me llega lo del cosa, que todavía estoy como medio enojado al año. Y le digo, Dios, ¿qué pasó? Tú sabías que yo no iba ni en busca de mujeres, ni en busca de esto. Un hombre, yo era bastante joven. Yo no iba en esto. Y le dije a Dios como las cosas que el hombre le puede decir que para justificar. Tú sabes, como para hacerlo, dije que es verdad, es verdad. Que entre razón. Dije, entre en razón. Y me quedé dormido y tuve un éxtasis. Y en el éxtasis me respondió. Y me dijo, escuché su voz así. Me dijo, ¿sabe por qué no te permití? Porque ibas a predicar contrario a lo que predicas. Wow. Y ahí me espanté. Y me puse a preguntarle a alguno de mi gente, ¿qué es predicar contrario a lo que predico? Esto, ¿qué es predicar contrario a lo que predico? Es aquello. Después mismo me dio la revelación, que era contrario. Pero no voy a continuar porque es el más Sí, antes de pasar a mi hermana, quise hacer este paréntesis, pareciera como que se dañó el mensaje. No, todo está pero muy que hay bien. una realidad y es que a veces hay personas que Dios le ha dado éxito, que le ha dado victoria, que tienen una relación con Dios muy bonita y a veces pareciera como que la parte de la película, como que esa película no tiene parte fea. Entonces, Sí, hay mucha gente que dice, ¿será que esa gente nunca ha pasado situaciones como la mía? Sí, Dejamos la pastora con Dios con nosotros. Bueno, yo en una temporada menos y con el Señor muy Enojada. muy enojada. Ay, oiga, muy. Sí, muy enojada. Y fue que cuando yo llegué acá a pastorear, la iglesia estaba en una situación de hambre y necesidad y un desempleo muy alto. Yo le oré a Dios para que me diera proyectos de negocios. Y el Señor me habló a mí, le habló a varias personas muy directamente. Y el Señor entonces me dijo, busca vasija prestada o busca dinero prestado y emprende los negocios. Emprendimos los negocios, el primer mes todo tremendo, el segundo mes todo muy bien. Y un día el Señor me dice, te quiebro. Digo, a 4 meses de yo haber cogido 5 millones de pesos dominicanos, ¿a ti se te ocurre montarme un proceso? Y me dijo, sí, te quiebro, totalmente. Y me mostró una crucifixión cruzando toda la calle de la ciudad, y cuando yo me acerco creyendo que estoy presenciando la crucifixión de Cristo, era yo que llevaba la cruz. Me paré y le dije a los hermanos de la iglesia, el que pueda correr, corra ahora, que yo sé lo que significa. Dios me va a dar hasta con el cubo del agua. Dios me quebró, que me quitó todo, me quedé con una sábana debiendo 5 millones. Y yo quería consolarme con que el enemigo se levantó, pero no podía, porque hay gente que sabe que el diablo no tiene parte en su vida, que si Dios te quebró Dios, y si te levantó, te levantó Dios. Y yo voy y hablo con Dios y le digo, Señor, o sea, no entiendo, me arruinaste, estos intereses van para encima, yo nunca voy a terminar de pagar. Yo me sentí incómoda porque él me había dicho, emprende los negocios, ya sabiendo que me iba a quebrar. Entonces manda un profeta de Santo Domingo, que nadie lo mandó, él dijo que llegó y tenía una palabra. Yo tenía un ayuno a muerte, de 13 días de ayuno, en esa quiebra. Y me manda a buscar y se para frente a mí y me dice fijamente, hablándome como en nombre de Dios, y me dice, fui yo que te quebré, yo. Y a mí me dolió más que a ti. ¿Y qué vas a hacer ahora? Así mirándome fijamente. Oye, Dios sabía que yo estaba enojada. Yo respiré y se me saltaron las lágrimas y me dijo, y en el plan que yo elaboré no hay cárcel, porque yo estaba pensando de aquí es presa que acabo. Me dijo, no hay cárcel, ya va a ser largo, pero no hay cárcel, lo vas a perder todo, pero sin cárcel. Y yo me fui para el cuarto y me hinqué y le dije al Señor, si así eres con tus amigos, yo no quiero saber lo que haces con tus enemigos. Y fue la última palabra que le dije a Dios y que le dirigí a Dios durante casi 2 meses. Yo seguí yendo a la iglesia, yo seguí adorándolo, levantando mis manos, pero hablar con él, de que en intimidad yo le decía, no quiero que te me acerques porque no sé cuándo quieres aplastarme de nuevo, no puedo confiar en ti porque tú confías demasiado en mí, o sea, tú crees que yo voy a aguantar este proceso y por eso me lo pusiste así de picante. Pero yo aprendí a justificar a Dios. Y yo lloraba y yo decía, lo peor de lo peor es que al final voy a terminar aceptando de que yo sé que tú eres bueno y que yo sé que tú lo haces para mi bien, aunque mi corazón no lo puede entender. Y un día mi amado se tiró al lado mío, me agarró la mano y me dijo, yo no puedo interferir entre tu relación tuya y Dios, porque ustedes tienen una relación muy cercana y ese pleito es entre ustedes dos. Sí. Y él no encontraba qué decirme. Yo decía, el problema es que yo quiero confiar en él, pero él confió tanto en mí que me tiró para arriba y me dejó caer. Entonces yo no puedo confiar tanto en un Dios que confía tanto en mí.
Y yo tenía ese trauma. Entonces, nada, mi amado decidió prender el teléfono. Y precisamente ahí sale un testimonio de Christine de Clairol cuando ella se enojó con Dios y decidió perdonar a Dios. Y eso fue como Dios hablándome. Yo me tiré de rodillas, abrí los brazos, comencé a llorar y dije, me presento, yo soy Beatriz Berroa, la misma niña loca que te conoció un día. Yo vuelvo a ti como la mujer que le ha dado mucha oportunidad a su marido y vuelve a darle una oportunidad. Te perdono. Porque yo me sentí herida, no porque Dios me había hecho nada malo, porque esos son parte de sus procesos, pero yo me sentía, ¿cómo me tratas así? O sea, tú siempre me has tratado de otra forma, está bien que hay procesos, pero que tú mismo me digas, tírate para ver, puedes dejarme caer. Wow, duele. Y en ese momento yo lo perdoné y le dije, y vuelvo a confiar en ti como un niño. Al otro día me mandó a hacer otro lío, me dijo, haz esto para ver si yo confiaba. Pero ya de ahí restauré mi confianza. Pero en ese momento yo lo perdí todo, mis hijos, todo. Wow. Yo me quedé con mi chapi, que era una chapi, y voy por la Duarte diciendo... ¿Chapi, una pasolita? Una pasolita. Señor, gracias que por lo menos me quedó la chapi, yo no podía pagar la casa, todos mis muebles yo tuve que venderlos. Yo quedé durmiendo en un piso, en el suelo. Wow. Y voy dando gracias porque me quedó la chapi coge fuego en plena Duarte conmigo arriba. O sea, era para que ya me quedara sin nada totalmente. Y lo perdoné, él me perdonó, nos reconciliamos y volvimos a confiar. Tú sabes que yo no terminé en perdonar, yo lo perdoné. Yo lo perdoné. Okay. Cuando yo lo perdoné fue a medida que porque ahora hay que perdonarlo y justificarlo. Sí, okay. Yo empecé a justificar. Esa fue. Cuando yo empecé a justificarlo, dije, bueno, yo sé que tú lo hiciste por esto, y lo hiciste por mi propio bien, a pesar de que no me sentía bien. Está bien, ya, perdóname, te perdono. Ahí ya entro en confianza contigo. Ya cualquier cosa que me ha ocurrido, gracias a Dios, después de esa época, siempre le digo gloria a Dios. Y siempre digo en todos los lugares, Dios es bueno. Dios es bueno, esa es la única palabra que me sale. Dios es bueno. No, que hubo una batalla, que hubo un problema. Gloria a Dios, Dios es bueno. Lo perdoné. Muy bien, excelente. Gracias a Dios que mi amada Cabral, ambos maestros, pues perdonaron a Dios. Amén. Y a mi hermano Cabral, el Señor le respondió a un año. Dios suele dar explicaciones a veces del porqué de los procesos. A mí a los 5 años me lo explicó. A los 5 años el Señor me dijo, Beatriz, yo tenía planes de bendecirte económicamente y yo multiplico y te devuelvo todo lo que perdiste en tu proceso. Y como tú no tenías nada que perder, tenías que perderlo ajeno. O sea, él me dijo literalmente, busca tanto y emprende un negocio, y a mí me prestaron dinero 5 bancos y 4 cooperativas, y a los 4 meses Dios me dijo, ahora sí. Y yo le pagué a toda esa gente, eso fue tremendo. Ahora tengo un crédito que me dan 3 millones a firma. Perdió en ese tiempo. Perdió y sufrió lo que no era de ella. Y sufrió lo que no era de ella, porque para mí era más grave perder lo ajeno que perder lo mío. Sí. Yo le decía, Señor, yo no vuelvo a salir a la calle, yo no predico en parte nunca. Yo era una mujer que no podía deber un peso, yo quedaba debiendo 5 pesos en Santo Domingo y yo pagaba un pasaje para ir a pagarlo. Porque yo tenía, si se puede decir, un cierto orgullo de que nunca le debí un peso a nadie. Por eso te ahí me dio donde me te quebró esa parte. Sí. A Dios le gusta quebrar a uno por normal. Amén. Entonces, saliendo ya de esta parte que era necesario que usted tuviera este conocimiento, porque es muy probable que usted tal vez se nos ha topetado una etapa de su vida, cruzar esta etapa que usted va a tener que aprender a perdonar a su papá, a Dios, y justificarlo. Pero entrando ya, yendo ya del otro lado, aquí viene esta pregunta, y es que dice, ¿qué experiencia lo ha marcado a ustedes para bien su vida? Usted dice, wow, esta experiencia me marcó para bien. Que usted no olvide esa experiencia, que por causa de esa experiencia usted sabe que usted le servirá a Dios de por vida y que usted la tiene ahí siempre pendiente, esa experiencia que lo marcó de por vida para bien. ¿Para acá o para acá? La experiencia, Okay. yo puedo decir que tenemos varias, pero es una. Una en especial, sí. La experiencia de cuando yo me estaba cayendo del avión. Esa experiencia me marcó. Pero no se le olvida eso. No se me puede olvidar. Esa no se olvida. Porque usted en un avión, el avión está cayendo. Yo venía de Nueva York y el avión se estaba cayendo en el Triángulo de las Bermudas. Ay, ay, ay. A las 8 o 10 de la noche. Oscuro. Totalmente. El avión sufrió un problema de uno de los motores,
se le apagó, pero el apagón fue como con una contracción porque sonó, emitió un sonido muy fuerte, ¡boom! Y todo el mundo lo escuchó así, ¡boom! Como que se explotó algo y ahí mismo el avión hizo un... ¿Y qué te sientes en el corazón cuando tú escuchas ese boom? Yo ni lo sentí. Yo ni lo sentí. No se siente. Yo ni sentía el corazón. No lo Yo ni pienso. sabía que estaba ahí. Yo empecé fue a conversar con Dios, a hablar con Dios, a negociar con Él. Yo negocié mucho con Él. Y sé que esa fue la experiencia que me marcó. No la digo completa porque no quiero tomar tiempo. Amén. Amén. Bueno, nosotros estuvimos en Miami y era que el avión se iba a caer, tenía problemas. En Miami hay unos vacíos. Tenía problemas, pero mi amada que no se duerme los aviones, lo primero, Igual que yo. increíblemente ese día entró y en milésima de segundo se durmió. Se durmió El Padre bueno. y ahí entonces bueno, puedo contarlo, si te recuerdas. Cuando íbamos por el pasillo, el Señor me dice, no te subas al avión. Ya habían visto 2 dueños que me habían dicho que no subíamos a un avión y se caían. Sí. Cuando voy entrando a la puerta me dice, no te subas, y lo escuché muy fuerte. Y yo miré a toda la gente alrededor, miré a los niños que iban subiendo y le digo, Señor, vas a tener que inventarte otra cosa, porque yo no puedo simplemente decirle a la gente, no se suban al avión, porque mínimo me amarran de loca y se van como quieran. Sí. Y tampoco puedo yo quedarme y que ellos se vayan. O sea, si tú sabes, comencé a luchar con mi espíritu y con Dios, si tú sabes que tiene problema, haz que no despegue. Y cuando voy me siento, que me sentaron allá atrás, separado de ti en ese momento, y cuando me siento atrás me duermo inmediatamente, cierran las puertas, cierran todo y están dando la charla y el avión comienza a moverse y yo me quedé dormida, pero mi espíritu no estaba dormido, mi espíritu estaba peleando con Dios, diciéndole, por favor, impide que esto despegue, haz lo que sea, pero tú sabes que tiene problemas y que esto se va a caer, impide que despegue. Y de repente ponen el freno al avión, que ya iba así, avanzando hacia adelante, y me topan y me dicen, bájate, que están sacando rápido a la gente. Y cuando averiguamos allá afuera, nos dijeron que el avión tenía un problema técnico y que no pudo despegar. Amén. Entonces la mía pregunta sigue en pie. ¿Qué acontecimiento, qué experiencia, que yo sé que no fue esa, te marcó de por vida para bien? Bueno, una experiencia que me marcó de por vida para bien fue que cuando yo llegué al Señor, yo llegué a un sistema religioso muy dañino y muy tóxico. Y en ese tiempo... Sistema cristiano dañino y tóxico. Sí, el sistema religioso tóxico. Ay, Dios. Que destruyen, te matan, te envenenan. Y ellos estaban orando y clamando, diciendo que yo era bruja, que yo había ido a destruir la iglesia. Y se metieron en unos ayunos y en unos clamores para que Dios me matara, porque ellos tenían ese conocimiento. Ayunando para que te maten. Sí, dije para que Dios le enseñe, para que Jehová la mate. Era así Jehová que yo decía. Y en ese tiempo yo me frustré porque yo venía del mundo buscando ayuda, buscando solución. Y yo fui y le dije al Señor, yo no te conozco, porque yo ando en busca tuya y no sé quién tiene más misericordia, si el reino de la tiniebla o el de la luz, porque tu reino, este no es el Dios que yo ando buscando y yo no te conozco. Y yo quiero que si tú eres ese Dios, tú me lo digas desde ya, porque ese yo no lo quiero, el que ellos me están presentando. Y yo comencé a llorar mientras ellos hacían su ayuno y su clamor, y yo les decía, si ese es el Dios de la Biblia, ese yo no lo quiero, porque yo vengo huyéndole a un diablo malísimo y que me agarre un Dios que está como un chucho esperando que yo rebale a 3 cocotes para mandarme al infierno. Entonces, pues, así no. Y mientras yo lloraba, yo recuerdo que fui a un lugar y me paré en un segundo piso y abrí los brazos. Yo estaba ahí como que el aire me daba en la oscuridad y le dije a Dios, lo mismo me son la luz que las tinieblas. No he hallado misericordia en ninguno de los dos lados. Y cuando yo abrí los brazos fue algo tremendo, porque yo vi que el Señor se paró en ese lado y me extendió la mano y me mostró los clavos, las señales de los clavos, y me dijo, ellos claman así porque tú no le costaste dolor a ellos en la cruz del Calvario. Y Él sujetó mi mano y me dijo, yo soy un Dios de misericordia y no estoy esperando que tú resbales para matarte y enviarte al infierno. Entonces yo dije, ese sí es mi Dios, y comencé a llorar, y de ahí yo me bajé de esa segunda planta y me fui para mi cuarto y me encerré a buscar a Dios, y ahí fue que yo le dije al Señor, yo quiero que tú me instruyas tú, que tú me guíes tú, porque esta gente no tiene un concepto claro de quién eres. Porque yo llegué buscando refugio, buscando salir de las tinieblas, y ellos arrancaron su ayuno porque ellos decían que yo era una bruja que había ido a destruir la iglesia y para que Dios me mate.
Entonces, Entonces, esa fue la experiencia que me marcó, porque me hizo salir de un entorno religioso de muerte. Los profetas me decían que Dios me iba a matar, que la sangre iba a correr, que la tierra se iba a abrir, me iba a tragar. Y yo decía, pero ¿por qué? Si yo lo que estoy buscando a Dios, o sea, yo lo que quiero es salvarme. Entonces, Dios ahí me dio a entender que Él era un Dios diferente. Y eso me hizo despertar una búsqueda de ese Dios que fue lo que yo encontré. Ahí entra a la siguiente pregunta que tenemos, porque es como si me cayó, como que cae para allá, ¡plá! Yo estaba que sí dice. Entonces, basado a esa misma experiencia y a la suya Cabral, ¿ustedes han tenido que hacer algún cambio o alguna actualización en su vida para poder seguir fluyendo? O sea, que el Evangelio va subiendo etapas, transiciones y así. ¿Han tenido que actualizarse en este tiempo, en este siglo XXI, para poder seguir fluyendo? Yo me he actualizado bastante, porque el Evangelio es cuestión de actualización. Y algunos no entenderán si yo no lo explico. Pablo dice, renovaos vuestra mente. El espíritu de vuestra mente. La mente tiene un espíritu que se llama entendimiento. Entonces tú tienes que renovarlo cada día, porque hay cosas que antes tú creías que eran pecado, pero ahora te das cuenta que no es pecado, que es una interpretación que se le ha dado de un grupo de gente que decía, vamos a orar para que Dios la mate porque ella es mala. Sí. Dios no actúa de esa manera. Entonces, yo me he dado cuenta que una persona cae, y antes, cuando yo era medio rabacucado, yo oraba diciendo y decía, cayó porque es un pecador, cayó porque es una diabólica, cayó porque es una impía del diablo dentro de la iglesia. Pero he tenido que renovar y actualizar mi entendimiento, sabiendo que ese ser humano que está caído, Dios también le ama, y que mi deber es darle la mano, como dice en Gálatas capítulo 6, donde dice, si ves que tu hermano ha caído, dale la mano, renuévalo, o sea, levántalo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caiga, porque aquí nadie es invulnerable, todos somos vulnerables. Entonces, yo he tenido que actualizarlo con mi boca, actualizarme, no emitir palabras, no hacer la chonara, se dice en hebreo, con mi lengua dañar personas. Lengua mala. Esa lengua mala, esa lengua que daña. Ah, no, pero yo lo estoy criticando, pero no importa, Dios sabe que estoy diciendo la verdad, tenga cuidado. Sí. Tenga cuidado. Entonces, he tenido que actualizarme en ese sentido, porque hay gente que tú la miras, como decía yo anoche en un lugar, tú mira este, tú puedes decir, este es de Dios, este no es de Dios, este no es de Dios, pero es tu mente, porque tú no sabes la relación que tiene ese ser humano con Dios, ni este. Entonces, ahí ya yo no me equivoco, he tenido que actualizarme. Amén. Pastora. Bueno, en mi caso, el reino es una constante actualización. Conforme al tiempo avanza, Dios actualiza sus métodos. De hecho, le dice, no La conformes a Biblia este dice siglo. que Dios no cambia, pero es Dios en su esencia de Dios. Él siempre sigue siendo Dios. Pero las órdenes de Dios y los métodos de Dios sí cambian. De hecho, el método de Dios en la gracia no es el método que Dios usaba en la ley. Así es. Actualizó, hizo un cambio total. En la ley decía, si los hijos son malcriados y maldicen a su madre, mátenlo. Ahora en la gracia nadie está matando a sus hijos. Entonces hay una actualización. Esto Dios me lo enseñó en una ocasión, y con respecto a lo que decía nuestro hermano maestro Cabral, un día yo vengo de un sistema donde la gente que caía le caían encima, y un día el Señor me dio una enseñanza. Él solía hablarme así en frases y me dijo, Beatriz, recuerda que todos están plantados sobre la misma tierra y ninguno sueña con caer. O sea, ya Dios solo tiene que decirme eso para yo sacar un largo explicación de lo que Él me está diciendo. Él está diciendo, recuerda que todos los seres humanos están plantados sobre la misma tierra, somos árboles, están plantados. Nadie está soñando con caer. Así Si es. cae cuando yo caiga, no, sino que uno sueña con serle fiel a Dios, pero la caída llega. Así En algún es. momento dado, la desgracia le llega a algunos seres humanos, a los que no le ha llegado nunca, gloria a Dios. Pero eso me hace entender que yo no debo reírme, ni burlarme, ni juzgar un árbol que cayó, porque yo también estoy plantada sobre la tierra. O sea, Así quien quita es. que yo también me vaya al piso. Entonces es importante la actualización.
En una ocasión el Señor me dijo, porque a mí me habían enseñado que si Dios decía una cosa hoy, en 1000 años estaba diciendo lo mismo. Y el Señor me enseñó lo contrario. Así es. Él me dijo en una ocasión: Beatriz, si tú tienes una niña de 8 años y tu hija te dice que va a traer un novio a la casa, ¿qué tú le dirías? Digo, le doy una paliza, que en Dominicana se daba palo. Le doy una pela, porque una niña de 8 años no puede tener novio. Me dijo: ¿y si te lo dice a los 25? Digo, le digo que lo traiga. Exacto. Y me dice: pero tú eres la misma. Exacto. O sea, ahí él me dio a entender, yo soy el mismo, pero hay cosas que yo no te las permito cuando eres un niño, Ujú. que cuando eres adulto ya lo puedes Claro. hacer. En el caso mío, Dios me permitió tener teléfonos y usar redes sociales. 10 años más tarde me dijo: te quiero en las redes sociales. Ahora, Dios sabía que yo iba a hacer en las redes sociales. Sí. Hay gente que si hubieran preguntado a Dios no estuvieran en las redes sociales, No, porque Dios sabe que le hace daño. Que le hace daño. Pero hay gente que no se mueve por dirección de Dios, sino por deseo, por onda, por ola, por moda. Y Dios sabe que si le hubieran preguntado a él, le dicen: no, mijo, no puedes No estar te ahí. conviene. No te conviene. Gloria a Dios. Señor, esto está muy fuerte. Creo que vamos a tener que hacer interesante. una segunda parte, no muy lejano. Ya estamos en la recta final y quiero hacerle una pregunta. De hecho, antes de esta pregunta, quiero testificarle. Y por esto que estoy sintiendo aquí, literalmente, creo que no me equivoco. Creo, maestro y maestra, pastora, que el conocimiento es escudo. Porque me siento como, al lado de ustedes me siento como escudado, Sí. me siento como dos escudos. Sí, Entonces, te sientes así. creo que el conocimiento te escuda. Sí, es que el conocimiento Y te libra de muchas cosas. Por supuesto. Muy bien. Entonces, aquí tenemos otra preguntita. Según su perspectiva o según su conocimiento, ¿de qué manera usted entiende que se debe buscar a Dios de manera correcta, según sus experiencias, según su óptica? Mira, como cada alma tiene su propia luz, su propia forma de entender las cosas de Dios, porque yo voy a dar la manera bíblica y la manera que yo entiendo como alma con una luz Correcto. en el cual Dios me ha guiado. Yo dije el otro día y lo reitero por aquí, por donde quiera, la forma que yo encontré al Señor fue en ayuno y oración, buscando a Dios, orando y ayunando, buscando su presencia. Que lo buscara de otra manera, también lo podía encontrar, pero lo que yo siempre les digo a las personas es: ore, ayune, lea la palabra, que ahí está el secreto del éxito. Cuando usted hace eso, la oración lo va a hacer humillarse, obedecer, ser fiel, ser leal, ser íntegro. La forma mía es esa. Lo demás, para mí, está añadido a partir de eso. Muy bien, pastora, ¿quiere añadir algo? Asimismo, como dice el maestro Cabral, el ayuno, la oración, la palabra y en mi caso la meditación. Soy muy meditativa. O sea, una de las... Esa me faltó, pastor. Una de las... ¿Usted medita también? Ok. Es que la palabra de Dios dice que debemos meditar en la palabra. Amén. Luego que uno ora, mi amado a veces me dice: en mi vida te me dormiste. Digo: no, estoy meditando. Sí. Estoy como si estoy dormida. Es una de las cosas más profundas. Esto me llena de paz, meditar en la palabra del Señor, meditar en Dios, en su grandeza, en sus promesas, antes de levantarme y antes de acostarme. Lo último que hago al acostarme, lo primero que hago al abrir los ojos, antes de levantarme a orar, es meditar en el Señor. Eso me llena de mucha paz. Así que ya después de ahí usted le puede añadir lo que usted quiera, poner canciones mientras ora, irse al monte, subirse en un palo, pero en fin. Amarrarse de un palo, lo que usted quiera. Sabemos que ustedes ambos son maestros y eso, pero ustedes no son maestros normales, o sea, ustedes no son maestros solamente de muchas letras, de muchos libros, sino de experiencia. Y basado en eso, soy esta pregunta: ¿qué experiencia ustedes han tenido con ángeles que usted entiende que bendijo su vida, que le fue de gran bendición por causa de esa experiencia con ese ángel? Siempre yo voy primero que le diré la copa caliente a la pastora. Bueno, es complicado porque he tenido mucha experiencia con ángeles. Pero una que usted... Pero voy a hablar de una que tuve recientemente, hace unos meses acá. Cuando me mudé en esta casa, ya 2 veces me han visitado los ángeles acá. Y una de ellas, la segunda, fue que yo salgo a las 3 de la mañana, abro ese balcón y me quedo ahí en la oscuridad hablando con el Señor. Y cuando estoy ahí hablando con el Señor, descendió un ángel y agarró mis dos manos. Fue algo hermoso.
Y él me miró y me dijo, el cielo te va a dar tanto, pero tanto, porque ha encontrado en ti corazón. Y eso me conmovió, no por lo que me diga que me va a dar tanto, porque eso Dios me lo ha repetido muchas veces, sino porque yo siempre le he pedido a Dios que solo quiero una sola cosa, y es que mi corazón sea agradable delante de Él. Y Él nunca me lo había dicho, o sea, nunca me lo había dicho, me había dicho amiga, pero no me había hablado de mi corazón. Y en ese momento eso me impactó para bien, porque sé que aún en esta etapa en la que Dios nos ha entrado, porque hay veces que la gente cuando Dios lo bendice y comienza a hacer cosas con ellos, su corazón no es el mismo. Así es. No es el mismo. Entonces que Dios me lo diga en esta etapa para mí vale más que cualquier cosa que Dios me pudiera dar. Mis experiencias angelicales han sido en sueños. Yo solamente recuerdo 2 experiencias que tuvimos, mi hijo varón y mi esposa y yo. Nosotros nos quedamos en un carro. Yo tenía un carrito, de estos carritos que son los carritos que más te ayudan a orar. Sí, porque tú tienes que tener una paciencia con ellos. Tienes que vivir sujeto todo el tiempo. Eso es Dios que lo manda porque usted ore, para que desarrolle ese músculo de oración. Proceso, sí. Ay, Señor, mire el carro acá. Y ese día tenía problemas. Yo le pregunté a Yanni, oye, ¿te acuerdas del Power Flu? Me dice ella, me lo aprendí tanto porque tenía tanto fallo el carro ese con el Power Flu. Entonces, cuando veníamos, ese domingo yo estaba en ayuno, y cuando salí del ayuno, le dije, vámonos a divertir, a hacer algo por ahí como familia, como creyente, como familia. Salimos del servicio y arrancamos. Y entonces, cuando venía de allá para acá, por las 6 de noviembre, nos quedamos. Y ese carro, y yo, diablo, suéltalo. No, el Power Flu. Y era, ya tú sabes, reprendiendo todos los espíritus. Pero el problema era del carro, no era más de él. Y ese día... El Power Plus no andaba en dimensión. No, el Power Flu no andaba en eso. Y yo hago así, y nos quedamos, y digo, wow. Le digo yo, mi amor, me voy a subir en el carro, y el niño estaba ahí, creo que estaba Rancel con nosotros, y entonces, ayúdame a empujarlo un poco, súbete, y arrancamos. No era mecánico, era automático. Y entonces estábamos como en una pequeña cuesta hasta bajar al peaje. Y el carro ahí, pero nada de prender. Hasta que él quiso. Cuando se detuvo en un lugar, yo bajé así como a un precipicio que había, a buscar como algo. Se aparecieron 2. Y esos 2 no hablaron mucho, solamente me preguntaron, ¿qué pasa? Como que el carro se quedó, súbanse, móntense, que nosotros lo vamos a empujar. Andaba en un motor. Y cuando le puso el pie al carro, una cosa increíble, empujaban ese carro normal, como que nosotros, y nosotros a esa velocidad, y a veces yo miraba por el retrovisor así. Cuando íbamos llegando, que ya estábamos cerca de la casa, nosotros solamente recordamos, yo recuerdo, que bajamos como un barencito, y cuando miramos para atrás ya ellos habían desaparecido. Nosotros siempre entendimos que no eran normales, que eran ángeles como en forma de humanos, le llaman Shin en hebreo. Eran formas de humanos que nos acompañaron en todo ese momento. Entonces, esa experiencia yo nunca la olvido, y de hecho también mi esposa lo testifica y dice, eran ángeles. Vamos ya para la penúltima pregunta, y es esta. Sabemos que en el pueblo de Dios hay bastante necesidad espiritual, pero también económica, ¿verdad? Entonces, basada en esa necesidad que se hace como tan evidente, tanto en lo económico como en lo espiritual, pero en este aspecto quiero enfocar mayormente en lo económico. ¿Qué respuesta usted le puede dar a cada persona que está conectada ahí actualmente, basada en tanta necesidad que hay? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué hay? ¿Qué herramientas le pueden suministrar a ustedes para que su vida les cambie para bien? De manera que, porque hay personas que tienen 20, 30 años y no, lo que se repite como un ciclo de pobreza, de escasez, de necesidad, y teniendo un Dios tan rico, tan millonario, como pareciera como
A veces personas que hasta se sienten mal por uno, como dice la persona, que el maestro que no está construyendo la casa, él me dice que hay amigos de él que no se la perdonan. Le digo yo, ¿cómo así? No me la perdona, Luis. Lo que usted le dice, nada, que Dios me ha bendecido. Él no es cristiano, pero Dios lo ha bendecido, tiene varios vehículos, tiene casa, le va bastante bien. Y los amigos de su infancia, que son pobres hasta el día de hoy, dicen que no se la perdonan. ¿Por qué? Porque ya se ha superado, no relaje. Entonces, ¿qué consejo usted le dan a esas personas que están ahí, que están atravesando necesidad, miseria, escasez? ¿Qué consejo? Arranqué. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Dios dice, mío es el oro y mía es la plata. Lo dice en Ageo 2:8. El Padre está hablando de que Él es el propietario. Lo segundo es que Jesús dice en Apocalipsis 1:7 o 2:7, dice que Él es quien tiene la llave en la mano y que cuando Él abre, nadie cierra. Entendiendo esto, entonces nos podemos dar cuenta, resumiendo, que la persona debe confiar en que el Padre le dará lo que necesita. Pablo le dijo a los filipenses, mi Dios os suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. O sea, el reino no tiene inflación, el reino no tiene pobreza, el reino no tiene miseria. Esa es la primera parte, confíe, ore, pídale a Dios, pero tiene que pedirle con fe. ¿Por qué? Porque la fe es la moneda que compra todo y abre todo. Si no tiene fe, por más que usted hable, no sucederá. La fe es la certeza y la convicción. Y lo otro tiene que ver con el mundo espiritual. El mundo espiritual, hay espíritus de miseria, espíritus de mezquindad, hay espíritus de ruina. La pobreza es un estado, y en ese estado viven esas tres entidades. Entonces usted tiene que saber si usted no ha progresado porque hay alguna entidad espiritual que le está obstruyendo, le está impidiendo en el camino que usted pueda progresar. Número 3, usted tiene que entender por qué no ha progresado, si es su mala administración. Si es que usted es un administrador que es malo o una mala administradora, si usted es un comprador compulsivo, si usted es una persona que todo lo quiere malgastar, si usted es un ser humano que no tiene control de lo poco que consigue, De lo que le entró ya está de lo que le entró, está gastado. Hay gente que le entró algo y ya lo deben. Ay, Dios mío. Ya lo deben. Entonces cuando ¿verdad? Dios, que Dios qué, Dios no tiene esa. Es usted que no tiene control. Entonces hay personas que Dios no los bendice porque son malgastadores, son consumistas, consumidores compulsivos. Ese tipo de gente aparece en la Biblia donde Jesús le dice a los discípulos, sobraron 12 canastas, que no se pierda nada, porque yo no desparramo, yo recojo. Dios es un Dios organizado y ordenado. No me voy a tomar la charla completa, Pastora, ¿qué consejo le da a tanta gente con Bueno, necesidad? es un tema un poco amplio que Sutil, un consejo, pero vamos a mí Dios me habló de prosperidad, me habló de prosperidad en lo económico. Y un día el Señor me dijo, no te puedo prosperar porque tienes mente de pobre, aunque tenía promesas. Wow. Comencé a transformar la mente porque la pobreza está en la mente. Luego que trabajé mi mente, el Señor me dijo, ¿qué voy a multiplicarte? Si yo pasara hoy a multiplicarte al 100 lo que tienes, ¿cuánto te multiplicaría? Yo era de los creyentes que sabía estar, cuando yo decía que no tenía ni uno, era ni un peso dominicano por parte. Entonces el Señor me dijo, si viniese hoy a multiplicarte lo que tienes, ¿para cuánto tiempo te daría para vivir? Digo, no sé, yo creo que tengo 5 pesos dominicanos, si tú me lo multiplicas por 100 son 500, me daría para comer una semana mal comido. Me dijo, yo multiplico lo que tú tienes, entonces el que tiene se le dará más. Y ahí yo comencé a ahorrar, digo, espérate que cuando tú desciendas a multiplicar de nuevo, tú vas allá para multiplicar. Comencé a trabajar lo que era el ahorro, por eso que el Señor me había trabajado. Y luego me dijo que yo tenía que sembrar, porque yo le oraba por la prosperidad de la iglesia y me decía, dime, ¿qué yo les voy a multiplicar? No tienen una paletera, no están emprendiendo nada, no están haciendo nada. No importa que tú tengas una mente próspera, la mentalidad próspera te lleva a emprender, porque Dios va a bendecir. Isaac, Dios lo prosperó, él sembró y Dios le multiplicó al 100 por 1. Pero hay gente diciendo, Señor, mándame cuarto, yo quiero salir, Dios me va a prosperar.
Dios le puede mandar 1 millón y al año tan pobre, miserable. Así mismo. Entonces Dios no le da dinero a gente así, porque Dios lo que te da son semillas para que tú la multipliques y no vuelvas a necesitar más. Excelente. No vuelvas a necesitar más. Y yo tuve que hacer ese trabajo interno, porque yo le decía, Señor, si tú me das 2 millones de pesos dominicanos, ya yo tengo en la lista aquí a quien voy a ayudar, voy a darle a este, ya estaban gastados. Y el Señor me dijo, ¿tú crees que con eso es buena la intención que tienes? Vas a dárselo a los necesitados todo, pero yo voy a estar todo el tiempo dándote 2 millones. O sea que lo que tú tenías que decirme, así me lo dijo él, dame 2 millones, yo voy a invertir, voy a producir para poder ayudar permanentemente a los necesitados. Si tú no desarrollas esa mente, tú eres, me dijo a sí mismo, tú eres una distribuidora del reino, no una administradora. Aleluya. Los distribuidores son aquellos que cuando Dios quiere mandarte algo, Dios quiere darle ese coso a Cabral, me lo manda a mí para que yo te lo pase. Sí, es un canal, una distribuidora. Wow. Pero los administradores son aquellos que producen, multiplican y dan. Me dijo, si yo tuviese un banco, así mismo me dio un entrenamiento de media hora. Me dijo, si yo tuviese un banco, tú eres súper generosa, y yo te pongo a ti a administrar el banco, y de repente tú me dices que todas las ganancias del banco se las repartiste a los pobres porque estaban necesitados. Como la de Falcate, el banco. Tú estás presa. Entonces por eso yo no te puedo dar abundancia, porque tú eres una distribuidora, no una administradora. Y yo comencé a trabajar en mi mente, digo, yo voy para administrador, voy a trabajarlo. Entonces comencé a aplicar esos principios. Entonces vimos algunas cosas. Número 1, hay que practicar el ahorro. Y en ese tiempo no nos sobraba. Yo conseguía 100 pesos, los 10 pesos de Dios, los 5 pesos de los pobres y los 10 pesos del ahorro. Lo que queda para lo que sobre. Porque no era que había para ahorrar, porque no era que había dinero para ahorrar. El pobre dice que a mí no me alcanza, ¿cómo voy a ahorrar? Nunca va a tener. Entonces, de repente, ajunté 2,000 pesos y Dios comenzó a obrar y se fueron multiplicando. Y a cada vez que Él me pasaba revista decía, ahora te multiplico lo que tienes, y te multiplico lo que tienes. Y se lo enseñé a mis hijos también. Y también comenzó a suceder lo mismo con ellos. Entonces, ya no diga la cantidad porque mire, fuerte. Ahora, bendito Dios. la mente, trabaje la mente con una mentalidad, porque la mente es nuestra capacidad. Sí, claro. Dios te da de acuerdo a la capacidad. Sí. Si la mentalidad que tienes es de pobre, Dios te va a dar provisión de pobre. Porque no puede darte otra cosa, tu mente no lo aguanta. Hay gente que Dios lo agarra y le da medio millón de pesos y se vuelve loco. Sí, total. Para la tienda, ¿dónde que voy? Creo que voy a comprar la planta. Ya están Ay, gastados. Sí, los nervios, están porque gastados. no tienen la capacidad. Entonces, cuando Dios te da una promesa, hay que transformar la mente en lo que Dios, en una mentalidad de alguien que maneja dinero. Sí. Y comenzamos a aprender cómo piensa la gente que tiene dinero, en qué invierte, cómo ahorra, porque Dios me está diciendo que quiere algo conmigo, yo debo prepararme. Claro. Es como Dios te dice, vas a viajar en avión, no tienes pasaporte, nunca has sacado un acta de nacimiento, tú no estás creyendo. Tienes que empezar a sacar el pasaporte y todo eso. Muy fuerte, mis santos hermanos. Sí, muy fuerte. Hemos llegado a la recta final. Solamente nos queda una última preguntita, como le dije, pero quiero decirle algo. Ni le dije al maestro Cabral las preguntas que le iba a hacer, ni a mi amada tampoco. No quiso decirme, No, yo no dije, quiso. la Y yo dime. preguntándole, Que anoche a las 3:00 de la mañana fue que Dios me dio esas preguntas, entonces sentí en espíritu de compartírselas a ustedes. Atrapano. Sí, nos atrapó así. Ustedes van a ser responsables con sus palabras y yo sé que es lo que se lo van a aprender. Que déjame que le voy a decir no. Entonces yo trato conmigo. Entonces le doy gracias a Dios por cada respuesta que me da. Han ministrado mi vida y yo sé que han de ministrar cada persona que está conectado ahí. Hay una pregunta, con esta sí ya vamos a cerrar. Con esta, yo sé que ustedes han sido muy sinceros, muy leales, pero aquí voy a querer todavía más sinceridad por de cada uno de ustedes, no solamente para mí, sino para cada persona que está conectada ahí y delante de Dios. Sabemos que tenemos un Dios pleno, un Dios todopoderoso, Dios que no tiene límite, el Dios que hace milagro, el Dios que habla, el Dios que revela, el Dios que muestra. Ahora, teniendo un Dios tan amplio, que la pregunta es personal. ¿Qué usted entiende que le estaría limitando o que le podría limitar a que usted vea milagros al día de hoy? Usted vea gente ser sanado, huesos, salir a la gente, pie, ojo, que usted vea que literalmente Dios liberte a una persona de manera literal. O sea, ¿qué usted entiende que podría estar limitando su vida? Que tal vez niveles altos en Dios, usted sabe que hay niveles altos en Dios,
usted entiende que a esta etapa lo podría estar limitando y qué se puede hacer para así ya entrar en ese nivel? Empezamos con Cabral. No sé, papá, Vaya. me dio a la madre. Bueno, en mi caso hay dos factores para que eso suceda. Número uno es la asignación. La asignación que tiene mucho que ver. Juan el Bautista tenía una asignación, Elías tenía una asignación, Cristo tenía una asignación. Juan el Bautista fue tremendo, un hombre de Dios impresionante, pero nunca un paralítico se levantó con él porque no estaba en su asignación, no importa la atmósfera que alcanzara. Hay gente que tiene una asignación. Ahora, los que tienen la asignación, que ya Dios le ha dicho, voy a hacer eso contigo, si comienzan a buscar a Dios a niveles bajos, puede ser que no vean en todo su esplendor la manifestación de lo que Dios quiere hacer. Pero si se acercan mucho a Dios, puede ser que vean a mayor magnitud, porque su fe va a aumentar, y a mayor nivel de fe, mayor nivel de manifestación en tu asignación. No sé si me voy a entender. Puede ser que yo buscando a Dios me otorgue el hacer milagros, pero si al principio yo no lo tenía, se me va a hacer complicado fluir en esa atmósfera porque no está en mi asignación. Hay gente que Dios le dio, son maestros, un ejemplo como el maestro Cabral. Puede ser que Dios le haya añadido milagros, señales y prodigios, pero puede ser que no, que le haya añadido solo conocimiento en la palabra. Va a depender mucho la asignación. Igual que pastores, hay pastores que fueron asignados a pastorear 100 de acuerdo a su capacidad, y a menos que no haya una ampliación de la capacidad, no va a pastorear más de 100, aunque aprenda todos los principios de crecimiento, porque a cada uno Dios le dio una asignación. Me llegó, pero quiero la aplicación del maestro. No, totalmente de acuerdo con ella, porque yo siempre he dicho que depende de la asignación, el llamado, a qué tú fuiste llamado. A los que antes llamó, también lo predestinó. Entonces, hay un grupo que fue llamado con una asignación específica para hacer. Por eso Pablo dice, no todos hacen milagros, no todos hablan en lenguas, y se pone a hablar de que no todos tienen la misma asignación. Entonces, en mi caso, por ejemplo, mi primera asignación fue como evangelista. Yo duré muchos años, que sabe, mi esposa es testigo de cómo íbamos a la campaña, los paralíticos se levantaban, ciegos veían, los endemoniados eran, pero llegó un tiempo que yo descuidé eso, como decía la pastora. Descuidé eso y me fui por el camino de la enseñanza. Si yo no estoy viendo los milagros que veía antes, si yo no estoy viendo los paralíticos, viendo todo esto, es porque yo la asignación la descuidé y me fui por esta área que también fui asignado. O sea, tú me estás hablando de dos ministerios. Sí, tú puedes tener 5. Pero descuidó uno. Correcto, tú puedes tener los 5. Perfecto. Tú puedes tener la asignación de los 5, porque los apóstoles, por ejemplo, fluían en los 5. Y los pastores, como ustedes, fluyen en 4. Casi siempre fluyen en los 5 también. Porque en un momento la puedo usar en un milagro. En un momento la puedo usar que en una señal increíble. Bueno, entonces, en mi caso, esas dos asignaciones. Y yo descuidé una. Pero si yo comienzo, como decía la pastora, a buscar de nuevo ahí, eso vuelve y se activa. Y yo vuelvo a verlo. Y de hecho, lo estoy buscando de nuevo. En mi caso, yo inicié primero fue como profeta. Ya he testificado en otras ocasiones por qué solté el ministerio profético. La gente me tenía miedo, me aislaron, me crucificaron. Y yo le dije a Dios, búscate otro mensajero de muerte, búscate otro anunciador de desgracias. Porque Dios me mandaba a misiones que eran hermosas, pero a misiones que era a decir, tal persona le quedan tantos días de vida y la gente moría. Entonces ya la gente me dice, ay, ¿a qué viene? Y en esa temporada yo dije, no, eso no es lo que yo quiero para mi vida. Y le oré a Dios, le lloré, le grité, le pataleé, le dije, no quiero ver, no quiero oír, no quiero nada de esto. Y el Señor me lo quitó en ese momento. Luego he gritado inmensidades y me ha devuelto cositas, pero no he podido recuperar. Wow, yo tengo un tema en mi canal que se llama así, que lo que tú le dices a Dios, que como que tú lo desprecias, porque es como un desprecio en un sentido. ¿Tú te acuerdas que eso también me pasaba como a ella? Yo le decía a ella, mira, esa persona va a morir, esto va a pasar. Y yo iba a los lugares y esas cosas eran increíbles, entonces yo me sentía así también. Dije, Dios, me siento mal porque entonces yo veo gente y veo así, no. Entonces a mí también todo eso.
Estoy pidiendo que vuelvan esas cosas. Amén. Entonces, te quedaste que el primer ministerio que tengo fue el profético. Luego, Fue el profético. Luego le dije al Señor que quería envolverme en la predicación, pero simple, sin profecías. De hecho, en ocasiones, en tiempo atrás, hemos estado en actividades y yo pongo un ejemplo y señalo a alguien y la persona comienza a gritar, dije, ¡ay, eso me pasó! Te digo, vamos a poner otro ejemplo, pongo y la persona, ¡ay! Digo, ay, déjame desconectarme, que ya se me activó el don profético, y lo evitaba. O sea, comenzaba a fluir y yo, no, entrame por otro lado, no quiero predicación sencilla, liberta a la gente, todo el detalle, pero lo profético de hacerlo a otro. Pero llegó un momento que yo sentí dolor. Sí, Dios me hizo sentir el dolor. se siente. Vino una persona a mí y me dijo, yo necesito una palabra, que Dios me hable. Dios no habla conmigo. Y el Espíritu Santo me habló en ese momento mientras la persona lloraba delante de mí y me dijo, tú sabías que una palabra profética puede hacer la diferencia entre si una persona abandona el reino en un momento dado o no. Una palabra puede dar aliento, Wow. una palabra puede levantar. Sí. Y yo sentí dolor y comencé a llorar de nuevo diciéndole, Señor, devuélveme esto porque la gente lo necesita. Pero en ese yo nada. Ya sí, ya no te gusta. amén. Gracias por su sinceridad.